Mis padres me robaron la herencia para dársela a mi hermano de oro, ahora me suplican por dinero. Dicen que no puedes elegir a tu familia. Yo solía sentir y sonreír cuando la gente decía eso, hasta el día en que me di cuenta de cuánta verdad había enterrada en esas palabras. Era un miércoles por la mañana, el tipo de mañana brumosa y dorada que solo se da en altos de sueños, donde la niebla se desliza por las montañas como un suspiro. Acababa de prepararme el café y estaba a punto de profundizar en una nueva propuesta arquitectónica para un proyecto de hotel boutique. La vida era tranquila. Productiva. En paz. Luego llegó la carta. Sobre grueso. Color crema. Mi nombre completo, Isabela Marín Herrera, escrito con tinta inclinada y deliberada. Sin remitente. Se me oprimió el pecho en cuanto vi la letra de mi madre. Era el tipo de letra que no había visto en años, elegante y práctica, la misma con la que solía firmar las tarjetas de vacaciones, siempre como con amor, Elena. Lo abrí lentamente. Dentro había 3 hojas de papel y un último puñetazo en las tripas. Se trataba del testamento de papá. Al parecer, se había ejecutado hacía meses, en silencio, sin decírmelo. Ni siquiera una llamada telefónica. Yo había sabido que había muerto, por supuesto. Había volado a Los Olivos para el funeral. Me quedé de pie en el borde de la parcela familiar con un vestido negro rígido mientras mi madre lloraba dramáticamente y mi hermano Fernando ocupaba el centro del escenario como el niño de oro convertido en heredero afligido. No había preguntado por el testamento. Supongo que aún albergaba la ingenua esperanza de que prevaleciera la equidad, de que quizá, por una vez, yo no fuera el último recurso. Pero mientras leía, me temblaban los dedos. Todas las propiedades, activos financieros y pertenencias materiales, incluyendo la finca de viñedos en Villa Esperanza, quedan transferidos a mi hijo, Fernando Marín. Había más. Lenguaje florido. Justificaciones vacías. Isabela siempre ha demostrado independencia. No necesita el patrimonio familiar. No hace falta. Leí esa línea 3 veces. Le dieron todo a él. Cada acre de viñedo que mis abuelos habían cultivado. La casita del lago donde solíamos jugar al dominó todos los veranos. Incluso la motocicleta roja y polvorienta que papá me había prometido cuando cumplí 16 años. Se fue. Todo. Por Fernando. Déjame retroceder. Quizá entiendas por qué esto aún escuece como sal en una herida abierta. Soy el primogénito. Papá solía llamarme mi sol, su sol. De pequeña, le seguía a todas partes. Yo era la que ayudaba en la viña, la que se sentaba con él a altas horas de la noche mientras cuadraba los libros de contabilidad en la mesa de la cocina. Le adoraba. Y durante un tiempo, creí que él también me adoraba. Pero eso fue antes de que llegara Fernando. Nació cuando yo tenía 11 años. De repente, la casa que antes resonaba con mis risas se convirtió en su reino. Mis premios, mis notas, mis becas universitarias, nada de eso parecía impresionar a mamá y papá como lo hacían los mediocres trofeos de fútbol de Fernando. Se alegraban cuando aparecía con una C en un examen de matemáticas porque al menos lo había intentado. ¿Cuándo me gradué el primero de mi clase en la Universidad de la Ciudad Dorada? Ni siquiera vinieron a la ceremonia. Dijeron que estaba demasiado lejos. Demasiado tráfico. Vi a otros estudiantes abrazar a sus familias mientras yo me quedaba allí sola, aferrada a mi diploma. Aún así, me dije que no era favoritismo. Inventé excusas. Es el bebé, me decía. Solo están cansados. No lo dicen en serio. Pero el testamento. El testamento destrozó cualquier ilusión que me quedara. Esa noche, llamé a mi madre. Lo cogió al tercer timbrazo. Su voz era dulce. Demasiado dulce. Isabela. ¿Recibiste mi carta? Apenas podía hablar. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Le diste todo. Suspiró, como si yo estuviera dramatizando. Mija, lo estás haciendo bien. Tienes tu bufete, tus clientes. Fernando, ha tenido un camino más duro. ¿Más duro?
El hombre había pasado los últimos 6 años rebotando entre estafas de startups e inversiones criptográficas fallidas. Papá lo rescató cada vez. ¿Y ahora también tenía el viñedo? No dije nada. Solo escuché cómo seguía justificando su decisión, que era práctico, que Fernando necesitaba más estabilidad. Entonces dijo la única cosa que me hizo darme cuenta de que había dejado de intentar ser la buena hija. Además, tú eres fuerte, Isabela. No nos necesitas como él. Colgué sin despedirme. Esa noche me serví una copa de tinto de una botella que había guardado de mi última visita a Villa Esperanza, Marín Reserva 2015, la mejor añada de nuestra familia. Me quedé mirando la etiqueta, el escudo en relieve que mi abuelo había diseñado hacía décadas. Y entonces tomé una decisión. No más llamadas. No más esperanzas de que cambiaran. Cortaría el contacto. Deja que Fernando disfrute del peso de esa herencia. Que mis padres se ahoguen en sus delirios. Había construido mi vida desde cero. Tenía mi bufete, mi equipo, mi nuevo apartamento con vistas a la bahía. Y no tenía intención de ser el plan de respaldo de nadie. Pero justo cuando estaba en paz con mi decisión, me topé con algo que me heló la sangre. Mientras reorganizaba mis archivos para la temporada de impuestos, encontré un viejo correo electrónico de papá. Fechado 2 meses antes de su muerte. Por fin he actualizado el testamento. Quiero asegurarme de que estás protegida, Isa. Se adjuntaba un PDF. Pero cuando lo abrí, el contenido no era lo que esperaba. Era una versión diferente del testamento. Una que me nombraba como único heredero. Flashback, Villa Esperanza, verano de 2003. Yo debía de tener 8 años. Alejandro tenía 10 y acababa de romper mi telescopio favorito, un regalo de cumpleaños de mi abuelo. Recuerdo que corrí a ver a mi madre llorando, agarrando los trozos rotos como si tuviera el corazón en las manos. Elena ni siquiera levantó la vista de su costura. Javier, suspiró, deja de ponerte dramático. Alejandro no quería hacerlo. Es mayor, lo sabe mejor. Ten más cuidado la próxima vez. Ese fue el momento en que algo cambió en mí, cuando me di cuenta de que en nuestra familia, Alejandro no era solo el hermano mayor. Era el elegido. Y yo era, tolerado. Actualidad, la ciudad dorada. Al día siguiente de la visita del abogado, estaba entumecido. Aún me perseguía el recuerdo de la sonrisa serena de Elena mientras me entregaba los documentos. Parecía tan en paz, como si creyera de verdad, que era lo correcto. Me habían quitado mi herencia. Mi futuro. Y se lo habían entregado a Alejandro como un regalo de cumpleaños. Sin advertencia, sin explicación. Solo, aquí tienes. Mi teléfono zumbó. Era un mensaje de mi prima Lucía, que había estado en la reunión del testamento. Lo siento mucho, Javi. No tenía ni idea. Si quieres hablar, aquí estoy. No respondí. ¿Qué había que decir? Esa misma semana, volví a Villa Esperanza. No para visitarla, sino para recuperar algunas viejas pertenencias de la casa antes de que Alejandro se hiciera cargo oficialmente de ella. No esperaba encontrarme con él. Estaba sentado en el porche, con las piernas cruzadas, sorbiendo un espresso como si fuera el dueño del mundo, y, al parecer, ahora lo era. Javi, dijo poniéndose en pie con una sonrisa demasiado amplia, no tienes que estar tan triste. Estarás bien. Siempre has sido, ingenioso. Me quedé mirándole en silencio. Mamá y papá creen que yo le sacaré más partido a la finca. Yo tengo los planes de negocio, los contactos. Tú eres más de espíritu libre, ¿no? Esa era su justificación. No era lo suficientemente práctico. No tenía los pies en la tierra. No lo suficiente. Más tarde esa noche, me enfrenté a mis padres. No podía dejarlo pasar. Tenía que escucharlo de ellos. Elena y Ricardo estaban sentados en el salón, con el televisor proyectando sombras sobre sus rostros cansados. Yo estaba de pie frente a ellos, apenas capaz de contenerme. ¿Por qué? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Por qué le darías todo?
Sabes que el abuelo dejó esa tierra para los dos. Elena miró a Ricardo. No me miró. El campo necesita gestión, Javier, dijo. Alejandro está aquí. Está instalado. Tú siempre estás en la ciudad, haciendo lo que sea que hagas. Construyendo una vida, dije. Por mi cuenta. Sin ayuda. Sin un céntimo de ninguno de vosotros. Elena, murmuró Ricardo, mirándome por fin, no es que no te queramos. Solté una carcajada aguda y sin gracia. Es exactamente eso. No confías en mí. No me respetas. Y ciertamente no me amas, no de ninguna manera que cuente. El silencio. Me quedé allí, dejando que la verdad resonara en aquella vieja casa. Luego me di la vuelta y me fui. No me despedí. Durante semanas, entré en una espiral. No podía dormir. No podía comer. Ya ni siquiera se trataba del dinero, sino de la traición. Los años de ser pasado por alto finalmente había cristalizado en algo innegable e irreversible. Me planteé emprender acciones legales. Incluso visité a una abogada de altos de sueños, Valeria, que ya había llevado casos complejos de herencias. No te voy a mentir, dijo tras revisar los documentos. Legalmente, te han dado de baja. Pero. Me incliné hacia adelante. Hay una cláusula en el testamento original de tu abuelo. Una cláusula que tus padres no anularon correctamente cuando lo redactaron. Parpadeé. Si vamos a juicio, continuó, puede que tengas un caso. Pero destrozará a tu familia. Ya lo han hecho, dije en voz baja. Yo no. No entregué los papeles enseguida. En lugar de eso, me retiré. Cambié de número. Corté el contacto con todo el mundo en Villa Esperanza, excepto con Lucía, que se convirtió en una presencia silenciosa y firme. Nunca se entrometió. Se limitaba a escuchar. A veces era lo único que necesitaba. Me volqué en mi trabajo. Los trabajos fotográficos aumentaron. Mi blog de viajes despegó de una forma que no esperaba. Las marcas se pusieron en contacto conmigo. Conseguí una residencia en Bahía Esmeralda, donde conocí a Mateo, un galerista que creyó en mi visión incluso antes de que yo la entendiera del todo. Empecé a curarme. Pero no olvidé. 6 meses después, presentaba una nueva serie, Saletox, en una exposición en la Ciudad Dorada. El lugar estaba abarrotado. Bombillas, murmullos, olor a vino y barniz. Y entonces, los vi. Ricardo y Elena. Parados torpemente junto a la entrada, los ojos escudriñando la habitación. Me quedé inmóvil. Lucía se acercó y se dio cuenta de mi cambio de postura. Han estado tratando de encontrarte, dijo en voz baja. Alejandro hizo algunas malas inversiones. Las cosas se están desmoronando. Podrían perder la finca. Miré a mis padres desde el otro lado de la habitación. Parecían más pequeños. Humildes. Como dos personas que se ahogan y son demasiado orgullosas para gritar pidiendo ayuda. Y entonces vi a Alejandro entrar detrás de ellos. Su expresión era cualquier cosa menos humilde. Las palabras de Alejandro salieron demasiado suaves. Como alguien que intenta engatusar a un prestamista, no reconciliarse con el hermano al que ha traicionado. Extendió su mano como si fuéramos amigos perdidos hace tiempo en lugar de parientes lejanos. No lo cogí. Miré más allá de él y vi a mis padres a unos metros de distancia, Elena retorciéndose las manos como si estuviera nerviosa por estar aquí. Ricardo no dejaba de ajustarse la americana, con los ojos recorriendo la galería como si no perteneciera a ella. Lucía se puso a mi lado, protectora. No tienes por qué. Lo sé, corté suavemente, pero quiero oírlo. Hablemos. Alejandro sonrió como si hubiera ganado algo. Afuera. Asentí con la cabeza y le indiqué el camino. Fuera de la galería, aire caliente, sonidos de la ciudad en la distancia. No perdió el tiempo. Escucha, tomé algunas malas decisiones. La inversión en el viñedo resultó ser una estafa,
Y los promotores que contraté para el nuevo complejo se retiraron en el último minuto. La finca está apalancada hasta los huesos. Los impuestos se acumulan. Nos hundimos. Y por nosotros, dije despacio, te refieres a ti y a los padres que te lo dieron todo y a mí me dejaron sin nada. Dudó. Mira, tío, sé que no fue justo lo que pasó. Pero está claro que has aterrizado en tus pies. Tu trabajo es increíble. Lo estás haciendo mejor de lo que cualquiera de nosotros pensó que lo harías. Enarqué una ceja. Se supone que es un cumplido. Hizo una mueca de dolor. Lo que quiero decir es que, necesitamos ayuda. He hecho todo lo que he podido, pero el banco está a punto de ejecutar la hipoteca. Si perdemos la tierra, se ha ido para siempre. Todo. La casa. Los campos. El viñedo. Un latido de silencio. Luego, en voz baja, y mamá y papá, tienen miedo. Al principio no dije nada. Solo miré fijamente al hombre que solía partirme los lápices en la escuela y culparme por ello. El mismo hombre que heredó el legado de mi abuelo como si se lo debiera. No es que no me importara. Me importaba. Pero era el tipo de cuidado que dolía. Da tipo que hace que te pese el pecho y se te ponga rígida la columna vertebral. No soy un banco, Alejandro, dije finalmente. Y no soy una red de seguridad que puedas derribar y recoger cuando te convenga. Se le cayó la máscara, solo por un segundo. El pulido barniz del hombre de negocio se convirtió en algo más afilado. Se lo debes a esta familia, espetó. Ya has tenido tu tiempo para enfurruñarte, Javi. Ahora da un paso adelante. Mal movimiento. No te debo nada, dije con voz de acero. Tú y tu estatus de chico de oro y tus derechos, nada de eso me lo he ganado. Construí mi vida desde los cimientos. No conseguí tierras. Ni préstamos. Ni apoyo incondicional. Conseguí silencio. Vergüenza. Me utilizaron. Dio un paso atrás. Diles a mamá y a papá, añadí, que pueden llamarme. Pero si vuelves a hablarme así, hemos terminado. Con o sin sangre. Esa noche no pude dormir. Pensé que me sentiría triunfante, incluso poderosa, pero en realidad me sentía, triste. Lucía me trajo té de madrugada. Hiciste bien en decir lo que dijiste, me dijo con dulzura. Pero sé que ese tipo de fuerza no es fácil. Pasé tanto tiempo probando que podía sobrevivir sin ellos, murmuré. Ahora quieren que lo olvide todo. Que lo borre. Ella asintió. No hace falta olvidar para perdonar. Pero perdonar no significa financiar la irresponsabilidad de alguien. En las semanas siguientes, mantuve las distancias. Alejandro no volvió a acercarse. Pero Elena sí. Su mensaje fue breve. Sin cumplidos. Solo la verdad. Javier. Lo sentimos. Ahora vemos cómo te fallamos. No puedo deshacer lo que hicimos. Pero si alguna vez te sientes preparado para hablar, estaré aquí. Mamá. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría, cogí el teléfono y llamé. Hablamos durante 2 horas. Ella lloró. Yo no lloré. Hacía tiempo que se me habían acabado las lágrimas. Me preguntó por mi trabajo, mi galería, el blog de viajes. Me dijo que llevaba años leyéndolo en secreto. No sabía si sentirme halagado o traicionado. Ricardo se unió a la llamada casi al final. Estaba más callado, más incómodo. Nunca supe cómo demostrarte que estaba orgulloso, admitió. Pero lo estaba. Lo estoy, solo que, no sabía cómo decirlo cuando Alejandro nos necesitaba tanto. Me reí amargamente. ¿Crees que te necesitaba? Otra larga pausa. No, dijo Ricardo. Creo que, ahora lo veo, eras tú. Nunca pidieron dinero. Ni una sola vez durante esa llamada. Quizá Alejandro les advirtió de que no picaría. Pero algo en la voz de Elena sonaba sincero. Diferente.
Como una mujer que por fin se había visto obligada a mirar el cuadro completo en lugar de solo las partes que le gustaban. No les he perdonado del todo. Todavía no. Pero dejé una puerta abierta. Solo una rendija. Mientras tanto, mi vida seguía floreciendo. Mateo y yo estrechamos lazos. Me presentó a artistas de toda Europa y pronto una galería de París se hizo con mi serie Saletals. Empecé a dar charlas en eventos, a asesorar a jóvenes fotógrafos e incluso a organizar un taller para niños de pueblos desfavorecidos de Andalucía. ¿Una de las subvenciones que financiaron el programa? Procedía de un donante que, sorprendentemente, permaneció en el anonimato. Hasta que recibí una nota manuscrita, para el joven que nunca dejó de soñar, incluso cuando sus raíces le traicionaron. Siempre fuiste más fuerte de lo que creíamos. Ricardo. El correo electrónico permaneció en mi bandeja de entrada durante días. No tienen a dónde ir. Se hizo eco de todas las mentiras que solía creer, que la familia significaba obligación, que la sangre pesaba más que la traición. Que de alguna manera era mi trabajo arreglar el desastre que hicieron. No respondí. Al menos, no de inmediato. Pero la curiosidad es algo terca. ¿Y el resentimiento? No siempre viene en forma de rabia. A veces es más silencioso, un latido sordo que no te deja dormir. Así que después de 4 días, volví a la casa. La casa que debería haber sido mía. Ahora parecía más pequeño. No solo físicamente, aunque las paredes parecían más estrechas de lo que recordaba, sino emocionalmente. Antes parecía un palacio. Ahora parecía un monumento a todas las formas en que me habían excluido de mi propia historia. La puerta principal estaba abierta. Alejandro estaba en el porche, paseando con el teléfono pegado a la oreja y la desesperación grabada en su expresión. Parecía un hombre que se desmoronaba. Y por una vez, no se fijó en mí primero. Fue Elena quien me vio. Javi, dijo, con voz suave e insegura, como si decir mi nombre pudiera espantarme. No corrí. Me enteré de la ejecución hipotecaria, dije. Alejandro me envió un correo electrónico. Parecía avergonzada. No queríamos volver a pedirte nada, no después de... Pero le dejaste hacerlo de todos modos, terminé. Ella bajó la mirada, en silencio. Ricardo salió un momento después. Parecía más viejo de lo que yo recordaba, no solo envejecido, sino desgastado. Como si el peso del remordimiento se hubiera apoderado de sus hombros. Javier, dijo, con voz grave. Nos equivocamos. Le miré fijamente. Eso ya lo dijiste. Por teléfono. Sí, asintió. Pero necesito decirlo aquí. Delante de esta casa. Delante de lo que dejamos que pasara. Tomamos algo que era tuyo. Y lo regalamos sin pensar. Sin cuidado. Me atormenta todos los días. Había una grieta en su voz. Tal vez, si hubiera dicho esas palabras hace 10 años, me habría derrumbado. Pero ahora... Me sentía, cansada. Alejandro por fin se fijó en mí. Colgó la llamada y se acercó como si fuera una reunión familiar. Realmente estás aquí, dijo, casi sonriendo. Eso significa que estás pensando en ayudar. Le dirigí una mirada plana. Yo no he dicho eso. Puso los ojos en blanco. Vamos, Javier. No juguemos. Está claro que te va bien. Un préstamo, lo justo para mantener al banco a raya unos meses. No soy tu cajero. Su mandíbula se apretó. Esta es tu familia. No, dije fríamente. Te aseguraste de que no la tuviera. Eso le hizo callar. Nos sentamos en la vieja mesa de madera. La misma en la que abuelito cortaba naranjas después de la iglesia. La misma en la que a los 17 años me dijeron que, después de todo, no heredaría nada. Era como estar sentado en la escena de un crimen. Elena habló primero. Nosotros, nos mudamos a un apartamento en Córdoba. Algo modesto. Sabemos que la casa está perdida. Solo, queríamos ofrecerte la oportunidad. De cogerla, si querías.
Antes de que lo haga el banco. Me quedé mirando. ¿Tomarla? Ricardo asintió. El viñedo no está produciendo. Apenas se mantiene en pie. Pero la tierra sigue siendo valiosa. Se podría reconstruir. Hacer algo nuevo. Se burló Alejandro. ¿Hablas en serio? ¿Le estás ofreciendo mi casa? ¿Tu casa? Solté una carcajada. La llevaste a pique. Quemaste 3 préstamos, echaste a los trabajadores y empeñaste todo lo que no estaba clavado. Lo único que construiste fueron deudas. Se levantó bruscamente. Yo mantuve esta familia. Intenté expandirme. Hacer crecer el negocio. ¿Crees que hacer fotos de mal humor te hace mejor que yo? No, dije con calma. Pero sí significa que nunca necesité arruinar a otros para demostrar mi valía. Fue entonces cuando Ricardo hizo algo inesperado. Se volvió hacia Alejandro y le dijo, «Hijo, ya basta». Alejandro parpadeó. ¿Qué? Ricardo parecía dolido pero firme. Tienes que oír esto. Por una vez en tu vida, escucha. No te eligieron porque fueras más capaz. Te lo dimos todo porque teníamos miedo de lo que sería sin ello. Y os fallamos a los dos. Alejandro parecía haber recibido una bofetada. Y ahora, añadió Elena, con voz temblorosa, lo hemos perdido todo de todos modos. Se volvieron hacia mí. No esperamos el perdón, dijo Ricardo. Pero, si os quedáis con la casa, quizá podáis convertirla en algo que sea verdaderamente vuestro. Algo mejor. No respondí de inmediato. Volví a caminar por la casa, descalzo, como un fantasma que recorre su propio embrujo. Los azulejos de la cocina estaban agrietados. El papel pintado estaba desconchado. Los barriles de vino de abuelito, los que yo ayudaba a manchar y sellar de niño, estaban secos y polvorientos, abandonados a su suerte. ¿Pero los huesos? Los huesos aún eran fuertes. Una parte de mí aún lo amaba. No por lo que era, sino por lo que podía ser. Así que tomé una decisión. Lo aceptaré, dije finalmente. Pero no para salvarte a ti. Esta casa se merece algo mejor que lo que cualquiera de ustedes le dio. Y yo también. Alejandro abrió la boca. Se la cerré con la mirada. Pero no voy a pagar sus deudas, añadí. Se lo compraré al banco cuando esté oficialmente embargado. Si quieres vivir en Córdoba, vive en Córdoba. Si quieres empezar de nuevo, hazlo con tu dinero. Elena asintió con lágrimas en los ojos. Ricardo parecía un hombre a la vez aliviado y humillado. ¿Alejandro? Salió furioso. La carta estaba escrita con una letra cuidada y serpenteante que no había visto en más de una década. A mí, Javier, si estás leyendo esto, es que algo ha ido mal. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba en los escalones agrietados del sótano, con el sobre temblando en mis manos. Quiero creer que tus padres cumplieron mis deseos. Que transmitieron lo que te dejé, no por deber, sino porque te quieren. Pero si has encontrado esto escondido, entonces sé que no lo hicieron. Me quedé helado. ¿Cómo? El viñedo siempre estuvo destinado a ser tuyo. Las palabras se desdibujaron por el repentino escozor de las lágrimas. Parpadeé con fuerza y seguí leyendo. Desde el día en que naciste, vi algo en ti, paciencia, bondad, un respeto por la tierra que tu hermano nunca tuvo. Por eso cambié el testamento antes de morir. La casa, las tierras y los ahorros originales, los dejé a tu nombre, con instrucciones para que tus padres los mantuvieran en fideicomiso hasta que cumplieras 25 años. No podía respirar. Si estás leyendo esto, se lo habrán llevado. Leí esa línea 3 veces. Me dolía el pecho. Javier, espero que sepas que esto no es culpa tuya. Y espero que no dejes que endurezca tu corazón. Construye algo bueno con tu vida. Aunque no sea en esta tierra, constrúyelo de todos modos. Siempre estuviste destinado a hacer algo mejor. Estaba firmado simplemente, abuelito. No lloré. No en ese momento. Me quedé sentada en un silencio atónito, dejando que la verdad se asentara como el polvo sobre la madera vieja.
Todos estos años, ellos lo sabían. No solo reasignaron o cometieron un error. Robaron. Me mintieron y fingieron que era su derecho. Alejandro lo sabía. Tenía que saberlo. Uno no se beneficia accidentalmente de un fondo fiduciario redirigido. Mis padres debieron de justificárselo, quizá dijeron que yo no estaba preparada, o que Alejandro mantendría unida a la familia. Pero no era solo favoritismo. Fue fraude. Hice lo que tenía que hacer. Me puse en contacto con un abogado. En silencio. Con cuidado. Resulta que el testamento había sido reescrito legalmente. Había documentos. Una copia archivada en la oficina del notario. Pero la transferencia nunca se produjo. Mis padres habían ocultado el cambio y nunca lo revelaron a nadie, ni siquiera al notario que se ocupaba de la herencia. Con la carta de abuelito y los documentos que desenterró mi abogado, teníamos un caso. Una fuerte. La citación no tardó en llegarles. Elena intentó llamarme. 2 veces. No contesté. Ricardo envió un correo electrónico lleno de culpa y disculpas a medias. Me rogó que no lo llevara a los tribunales. Dijo que eran viejos. Cansados. Arrepentido. Dijo que debería dejarlo pasar por el bien de la paz. Pero Alejandro se puso furioso. Se presentó en casa una noche mientras yo instalaba nuevos marcos de ventana. Golpeó la puerta con el puño y gritó, ¿en serio vas a demandar a tu propia familia por una carta polvorienta? Abrí la puerta despacio. Con calma. Me robaste la vida, dije. No se trata de la casa. Se trata de justicia. Sobre la verdad. Algo que nunca te ha importado. Escupió en el porche y se marchó. La batalla legal fue rápida, sobre todo porque se sabían acorralados. Al final, el tribunal me concedió la plena propiedad de los bienes, incluida la restitución de lo que se había desviado del fondo fiduciario. Alejandro tuvo que vender su coche para contribuir. Mis padres renunciaron a lo que les quedaba de sus ahorros para la jubilación. Por fin el viñedo era legalmente mío. Pero no lo sentí como una victoria. No del todo. Se sintió como un cierre. Como la página final de un capítulo en el que nunca quise estar. ¿Ahora? Ahora la tierra está sanando. Contraté a un equipo local para restaurar las viñas. Empecé una pequeña línea de vinos ecológicos, a la que llamé Carta Vieja, en honor a lo que finalmente liberó la verdad. Mantuve la casa simple. Limpia. Sin grandes renovaciones. Solo calidez. Honestidad. La mayoría de los días me levanto con el sol. El trabajo es duro. De los que te dejan los músculos doloridos pero el corazón despejado. Algunos días, todavía oigo ecos del pasado, del abuelito canturreando en el sótano, de mi madre llamándonos a comer, de Alejandro presumiendo de cosas que no ha ganado. Pero sobre todo, oigo paz. ¿Y mis padres? Ahora viven tranquilamente en Córdoba. No hablo con ellos, aunque a veces me mandan cartas. Las leo. No contesto. Porque perdonar no siempre se trata de dejar que alguien vuelva. A veces, se trata de dejarte seguir adelante. Reflexiones finales. Si alguna vez sientes que el mundo te ha robado y lo ha llamado tradición familiar, recuerda, el silencio no significa debilidad. Y alejarse no significa rendirse. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es volver, reconstruir lo que era tuyo y dejar la puerta cerrada tras de ti. Para siempre.